¿Qué tal? El bufón en tu universo, cómo dialoga, Mm, porque yo recuerdo que también das seminarios de bufón mm. y quería saber, nada, como empezar a ver ahí el territorio del bufón, porque a veces, viste, como que los límites a veces se cruzan para mí un poquito entre el payaso, el bufón, viste, como que tienen algunos cruces. Yo creo que es importante entender que todo es un arte milenario, en cadena, popular, que se va Ujú, desencadenando de diferentes maneras en cada época, sobre todo claro. en la historia europea, que es la que conocemos más, digamos. Ujú, y que, y que tal vez ahora en este momento entendemos las cosas de una forma pedagógica. Al entenderlo de claro, una forma pedagógica y como estudio, las cosas, al tener que estudiarlas, las tenés que separar, las tenés que diseccionar para poder claro. entenderlas mejor. Después yo creo que hay caracteres, que hay gente que tiene una capacidad bufona y gente que tiene una capacidad más clownesca. Ujú, Yo personalmente me siento muy en contacto también un poco con las tres movimientos, ¿no? Que es, y que desde ahí puedo hacer un texto, ¿no? Que es el aspecto bufonesco, el aspecto clownesco, y también el aspecto melodramático que me atrae mucho. sí. Pensaba Eh, en tu trabajo, llegué para irme, que tenía como dejos melodramáticos también por momentos, pero ¿no? justamente ahora que está en el Cervantes la obra hasta dentro de 2 días, o sea, está Last Call, que es mi segundo solo, es una Sí, obra que tiene mucha melancolía, pero también tiene mucho bufonesco, es muy bufonesca, tiene mucho claro. carácter, tiene una ironía y una rareza. Pero lo interesante del bufón, me parece, es eh, cómo también, primero históricamente, me parece súper interesante, ¿no? Claro, Que a partir de un momento determinado en la historia de Europa, los bufones entran en las cortes, porque yo entiendo que los bufones existían fuera de la corte, ¿no? Estos tipos claro. deformados, con sentido del humor, y al entrar en Ujú. la corte, digamos que entran con un título, ¿no? Y se le puede decir el bufón. Sí, sí, Y sí. que indudablemente yo creo que la característica es la capacidad irónica de humor, un humor sagaz, un humor de burla profunda, una capacidad paródica, Mm, sí, 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 paródica, pero totalmente. paródica no ligera, paródica fuerte, quiere decir, Sí, burlarse de cosas fuertes, con mucho sentido del humor, pero la más importante es que una vez más, igual que el clown, hay algo físico, hay algo de la deformación física que mm, para mí lo hace poético, que la fuerza poética está en la deformación de los cuerpos, ¿no? sí, En totalmente. esa. Después también el bufón en este aspecto también yo creo que es muy enriquecedor, es ese aspecto místico que tiene el bufón, ese aspecto Mm, fantástico, ¿no? Uno ve sí, una pintura de Bosch, de Bosch, la ves en el Prado, no lo puedes creer cuando ves esos cuerpos, esas imágenes que además son de la época, ¿no? De los tipos. sí. La etapa negra eh, de Goya, ¿no? A mí me parece fantástica, la tapa negra ¿no? de Goya, sí, fantástica, Es una cosa fantástica. espeluznante, ¿no? Pero quiero decir que hay algo como que es como una luz en la oscuridad, ¿no? El bufón, ¿no? Es como algo que Totalmente. es en lo más terrible, tener el sentido del humor. Y un humor crítico, Ujú, y no es un humor vulnerable, no es un humor de inocencia, no es un humor de claro. tontería, que es maravilloso también. Entonces, la relación yo siempre digo, en clown vos le pones una pizca de bufón y ya pica. O sea, no hace Está, falta mucho bufón. está ¿No? Con un bueno, está bueno. poquito de bufón ya, uy, qué picante que está esto. Eh, Totalmente. eh, Pensaba ahí, viste, como en la historia, el momento donde el teatro se lo lleva, se pone teológico, viste, y el bufón trabajando el juglar en la calle, resistiendo, y después, viste, como el pasaje ese interesante de, como un espacio del bufón, como un lugar de resistencia ideológica, ¿no? De resistencia de identidad, de opinión, ¿no? sí. Esta cuestión de la deformidad como teoría de la poesía. Sí, pero hay que entender también que en la época lo que pasaba era que
existía lo que se llama, ¿cómo se dice? Banni, en francés es banni, que te echan del pueblo, ay, se me fue la palabra en español, que te echan. No sé, yo pienso marginación, No, no, no. Exilio, Ay, destierro. ¿Destierro? destierro. Te destierro, Acordé te destierro. por Liar, me Eh, acordé. em, claro, claro. Va a desterrar a sus hijas. Entonces, la naturaleza, aunque era muy bonita, no es el lugar para dormir. O sea, que te come un oso, te come un jabalí, te pasa por encima, te morfan las hormigas. O sea, no es un buen lugar la naturaleza, digamos. Entonces, estos tipos de destierro se juntaban en los pantanos, una zona de pantano, que estaban los bufones y al mismo tiempo estaban los curas eclécticos, estaban los bandidos, estaba toda la casta social errónea de la sociedad, la roña de la sociedad, estaban ahí con todos los deformes, que también a los deformes se los echaba, ¿no? Se los echaba del pueblo. Entonces, yo imagino que ahí habría un fiestón a la noche, ¿no? Que hay unos fiestones donde se burlan de todos los del pueblo y se ponen a imitar a los del pueblo. Creo que hay algo de eso, de la realidad, de lo que les pasaba en una realidad, y que de ahí se empieza uno a dar cuenta que tiene una capacidad cómica muy grande y que los mismos de la corte quieren esa capacidad cómica, ya que no hay nada que sea divertido. O sea, lo divertido son ellos, el show son ellos. Sí. Que pensaba cuando yo entrené el territorio, que yo lo entrené en el LISPA con Thomas Pratky, se planteaba la idea del grotesco, ¿no? Ellos que viven en grutas y como teoría venían una vez al año al pueblo y las personas lo miraban desde adentro, y desde la mirilla de la puerta, y ellos en teoría se llevaban los espíritus malos, ¿no? Pero hacían una especie de creo que tiene como una influencia lo que será el carnaval posterior, ese momento donde hay algo que se libera en la sociedad, ¿no? Como ese lugar de la fiesta bufonesca, ¿no? Claro. Me mencionabas melodrama. Pero me parece que es muy importante también recordar lo que Lecoq decía, ¿no? Que el clown es horizontal y que el bufón es vertical, ¿no? Entonces, porque el clown está entre los hombres y comparte las problemáticas humanas, y que el bufón es vertical porque viaja entre Dios y el diablo, ¿no? Y que pasa por, nos atraviesa a nosotros, está más allá de nosotros, por eso se burla de nosotros. Nuestras problemáticas, nuestras pequeñas problemáticas, para ellos son como, tenés un problemita de no sé qué, no sé, como que, ¿entendés? Es como una burla. Lo que Dios le quitó de belleza, el diablo le dio de inteligencia, ¿no? Al bufón. Hay muchos. Entonces, lo importante es ahora que lo enseñamos, es que estas relaciones complementarias ayudan mucho para el estudio. Yo creo que son muy útiles. A mí me ha sorprendido, dando cursos de bufón, dos cosas. Una, ¿dónde te transportás? Es como un delirio. O sea, vos mismo como profesor no podés creer lo que te está pasando viviendo esa energía. Es más, yo cursos de bufón no puedo dar más de uno al año. O sea, quedo en shock. Quedo como... Totalmente. O sea, me río mucho más que en clown, pero es una risa que cuando termino de reírme quedo como vacío, como... no puedo más. Es como que duele la risa del bufón, ¿no? Físicamente. Es que nos reímos de lo... Es que la misma manera que la gente dice, la inocencia, el ridículo, está dentro nuestro y sale a flote, el bufón, el monstruo que lo tenés adentro, sale a flote. Sale, y bueno, se conecta con la monstruosidad. Y la otra cosa que me parece muy pedagógica del trabajo de bufón es que la gran mayoría, y esto lo he observado como profesor, la gran mayoría de la gente que sufre mucho en clown con respecto a la vulnerabilidad y el fracaso, en bufón se sienten como libres
y sienten que, como, que Totalmente. no hay conflicto. Y como o sea, el conflicto es que no hay conflicto, es que todo te chupa un huevo. Entonces, ¿Sabes? al que estaba tan preocupado por no saber si fracaso o no fracaso, y qué hago y qué no hago, se caga en actuar bien, en actuar mal, en ser justo, en ser sobreactuado, se caga Sí, en sí, sí. todo y funciona. Totalmente, totalmente. Pensaba por un lado sobre la risa, que a mí me gusta pensar en la risa como la risa que provoca el territorio payasesco, que es como una risa casi de encuentro, de empatía, ¿no? La carcajada ya de la comedia y la especie de catarsis, ¿no? De esa risa como más gutural del bufón. Y después me gusta pensar Es, algo del pandero, que es como a nivel del pandero, cuando suena el pandero, el clown entra, viste, un, dos, tres, y entra para ver si están ahí, lo quieren, ¿no? stop punto fijo, El punto fijo. proyección. La comedia entra para ver si come o no, y el bufón entra cuando quiere, viste, como esas estructuras Mm. de pensamiento lúdico, ¿no? De cada territorio. Me ibas a decir algo que ahí justo te... No, te iba a decir algo, no sé qué era, pero no, sí, que me ha pasado mucho de que nos reímos como locos porque conectamos con... Además que uno se ríe mucho porque conecta con cosas muy actuales con el bufón. Uno se mete Claro, con lo que está pasando. O sea, ahora un curso de bufón, el virus estaría... O sea, soy ¿cómo? corona, soy corona. Hola, coronita. O sea, estaríamos con ese tema y empezás a reírte porque es una descarga, ¿no? Una descarga a la angustia y Claro, todo claro. está. Y me acuerdo mucho de terminar el trabajo, habernos reído mucho, esta cosa de sentarse en grupo, sacarse todos los trajes empapados de transpiración y quedarnos todos como en silencio, como Claro. agotados, como... Sí, 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 Recuerdo decir, es totalmente. que no sabemos qué decir. Yo mismo como profesor, y nos quedábamos en ese silencio de lo que habíamos vivido, que es muy fantástico. Yo no soy muy... A mí me gusta el espíritu del teatro y me gusta el jugar con la mistificación sanamente, ¿no? Después no Sí, creo en claro. todas las cosas, pero con el bufón hay algo muy potente, ¿eh? Muy potente, muy potente. Y después otra cosa que me parece que es interesante de ver con el bufón es que, ¿no? Que nos guste o no, o sea, yo lo escuchaba un poco a Hernán con respecto a lo que decía el personaje, pero la verdad, te digo, es sorprendente de ver que donde aparece el bufón y donde aparece el clown es con Shakespeare. O sea, antes no Totalmente. se decía Sí, sí, clown, sí. o sea, no se decía ya de manera estatal, profesional, o sea, no era el... O sea, y lo que es muy Claro. interesante es que en español, cuando vos agarrás una traducción de estas españolas horrorosas, el Sí. personaje dice rústico, paisano, y vos ves en inglés y dice clown, no dice Claro. paisano. Y no Claro, dice, claro. por ejemplo, astuto, no, dice bufón Totalmente. en Totalmente. Sí, inglés. sí, sí. Y él lo tenía claramente separados y los Está hacía buenísimo. funcionar, y los hacía funcionar de manera, ¿no? El clown de esta manera torpe y cómica, de estúpido total y que la gente se parte el culo de risa porque más tonto no puede ser, y el otro que te da vuelta que te empieza a decir cosas y te está clavando puñales por detrás, te está jodiendo y vos no te enterás. No Sí. olvidemos también para la gente decirles esta, ¿no? Nosotros nos reímos del clown, el bufón se ríe de nosotros, ¿no? Esa me parece que es como una clásica también, ¿no? Claro. Pensaba cuando trabajé Hamlet, que hay una teoría de Meyerhold que plantea que a Hamlet lo crió su bufón por el texto del quinto acto, que él está con la calavera y dice, me llevaba todo el tiempo sobre sus hombros y ahora es una calavera. Y que Hamlet, el mismo, tiene unos pensamientos bufonescos y existencialistas, como casi antecesora a Nietzsche, de una extraordinaria como una especie de extraordinaria capacidad de poner en cuestionamiento todo lo dado. Pero lo que uno siente con la escena de la calavera es que él tuvo una relación muy profunda con el bufón y que él estuvo más tiempo con el bufón que con el padre y con la madre.
O sea, Totalmente. indudablemente ese tipo le enseñó todas las locuras, todo lo que él sabe de teatro, porque Hamlet lo que tiene interesante es que es una obra que habla del teatro. Es una obra de que él descubre, el trama se descubre a través del teatro. Entonces, hay un homenaje al Bufón directamente. Es como el Bufón muerto, destrozado, o sea, como el final de algo, ¿no? Y hay una, o sea, pero yo creo que hay algo terrible y sano, ¿no? Reírnos de lo Sí, sí, peor, sí. reírnos de lo peor. Mira, mi primer curso de Bufón lo hice en el año 97 y acababa de morir mi padre. Mira. Y me tocó, estaba programado en Madrid y fue un viaje para mí. No, no, Claro. al contrario, me envió a lugares de la muerte, del delirio, ¿entendés? El Bufón tiene algo que es liberador y al mismo tiempo te coloca en un lugar de riesgo. O sea, estamos hablando de la vida y la muerte mucho, estamos hablando del monstruo, estamos hablando de la deformación, estamos hablando de los que no son nada, pero al mismo tiempo saben más que nosotros. Sí, sí, sí. El lugar de privilegio del Bufón, que solo el Bufón puede decirle al rey algo. Claro, está buenísimo. Por su Y, deformación, por ser el monstruo. Por ser el monstruo, al no ser igual que nosotros y ser un monstruo, tiene el derecho a decir algo. Yo cuando vos vas por la calle y te encontrás con los tipos pidiendo limosna y que te piden no sé qué y están buscando la basura y ponen carita de por favor, ayúdame. Vos ves los ojos y los ojos son siniestros a veces. Se están claro. cagando en vos, te están diciendo dame. Y te están mirando así. Y dije, muy fuerte el Claro, poder sí. del que está fuera de todo, fuera del sistema. Sí, sí. Yo tengo ahí un libro sobre Bufón que habla de que el rey a veces lo llevaba a la batalla para Mm. tenerlo cerca, ¿viste? Para tener al demonio cerca. Sí, el de Y Galdós, ¿no? El ahí, de Galdós ese. sí, Que es y ahí histórico, es como que impresionante ese libro. es hermoso ese libro, es un librazo. Y, Sí, sí, sí. históricamente es espectacular todo lo que te cuenta. Sí, Espectacular, espectacular. Y si querés nos metemos un poquito en el melo y ahí abrimos a preguntas. ¿Te parece, Gabriel? dale, dale, dale. ¿Qué te gustaría acercar del Melo como territorio? En principio, ¿en dónde te Primero abrió el pensamiento? hay que entender que el melodrama se integró a todo lo que vemos. O sea, a mí lo que me gusta del Totalmente. melodrama es que está metido en todas partes. Por ejemplo, nosotros ahora, ¿no? Netflix y para los que ven Cablevisión, te ponen la peor película, un poco emotiva. Vos estás comiendo, podrido, ves la película, no te importa nada. Y de repente te encontrás llorando delante Sí, de la sí. computadora, delante del... O en el avión, me acuerdo, pones la peli y estoy llorando. Digo, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué hago llorando? Si esto es una porquería, ¿cómo que me estoy emocionando? El melodrama me fascina porque tiene la certitud que te va a hacer llorar. O sea, que saben hacerte llorar. Y Sí, sí, después hay que sí, es saber lo fantástico. histórico del melodrama, que es apasionante, ¿no? Porque uno ve Sí, 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 sí. lo histórico, lo bello de dónde nace el melodrama como parte de la Revolución Francesa, Fantástico. parte, ¿no? de la gente que dice las cosas al pueblo. Uno de los Aparte la ejercicios, vos historia sabés, de melodrama. Sí, venía del perdón. neoclasicismo, entonces venía de una cosa muy, muy fría, de la fábula, de la moraleja, y como que la ruptura del Melo es extraordinaria como Pero territorio. sobre todo el arte que tenían estos tipos, estas tipas, la voz, hablaban. Viste que Halcón tiene esa cosa, Halcón tenía esto, Sí, que sonaba la sí, voz sí, y sí. decís, hay un silencio delante de la voz, porque los vibratos hacen, ah, ¿viste? Y hacen así, hacen, ah, No. ¿no? El que sabe manejar la voz. Sí, es Esta cosa verdad. que, viste que el curso del melodrama, para contarles, uno de los primeros ejercicios, y vos lo sabés, es de mirar al paraíso, ¿no? No se mira al Sí, público, se mira, y es totalmente. muy bueno que en francés, el paraíso, para los que no saben, es los de arriba de todo, las entradas baratas, Sí, lo más de arriba. sí, Entonces hay algo de la actitud ¿no? De sí, mirar sí, ahí, ¿no? Y es sí. muy A bueno mí, de que en francés se dice paraíso
y en español se dice gallinero. Es muy buena la diferencia. Muy buena, la diferencia es extraordinaria. Sí. Pero en todo caso, creo... Sí, decime. No, en la teoría de la actuación, la mirada esa llevaba el gesto también hacia la diagonal, como Claro. si actuasen hacia el paraíso, hacia esos que están ahí, ¿no? No, pero a veces simplemente una simple mirada al paraíso con un silencio, los de arriba gritaban porque sabían que hablaban de la injusticia. Son los Claro. pobres, ¿viste? Y hacían Totalmente. ¿viste? Empezaban con un silencio. O sea, dice, no estoy de acuerdo. Y miraba para allá y todo el mundo... ¡Wow! Fantástico. No, imagínate, la injusticia, todo. Entonces, hay algo que me parece que está lindo también de lo que acabas de decir, que quería enganchar con lo que estabas por decir, de la mano que va, de la corporalidad del actor melodramático. Totalmente. ¿No? Que la pantomima, ¿entendés? El mimo, el cuerpo gesticulado, los actores generando imágenes con el cuerpo, una tormenta en el escenario, porque el melodrama, ¿no? Es en la época romántica, la naturaleza irrumpe en el escenario, entonces, ¿no? Entra una tormenta y todos están volando y atrapados y no sé qué. Sí, fantástico. Después pensaba, digo, como ahí cuando mencionabas lo cinematográfico, como en la comedia también empezó el tratamiento de los planos, ¿no? Como en el triángulo atrás se ve el plano general, cuando se van los personajes hacia adelante, hacia los laterales, el plano medio, y en el centro los primeros planos, que el melodrama después toma también esa corporalidad del teatro pensado para después que se lleva al cine, ¿no? Bueno, pero el punto fijo físico es el plano después del cine. Quiere decir, ellos sabían en qué momento se detenían o qué momento hacían un gesto y se quedaban en stop, ¿no? Y miraban al público, miraban al paraíso, y te emociona porque te está diciendo algo muy concreto y muy fuerte, ¿no? Sí, pero también me parece otras cosas importantes del melodrama es que está tan al borde. O sea, en mis cursos, la verdad, los espectadores, los alumnos, hay momentos que se parten el culo de risa. O sea, que es tan exagerado el drama que te morís de risa. Ahora, lo interesante como estudio es que vos, como actor en escena, no tenés que reírte. Vos tenés que sostener, y es interesante que ya no seas más ni clown ni bufón, que son dos elementos de ruptura del teatro. El clown y el bufón destrozan el teatro, ¿no? O sea, quiere decir, netamente, un clown en escena no puede estar en escena. O sea, un clown que entra a hacer un chiste de stand-up, lo primero que hace es contar el final, el micrófono vuela, o sea, destroza, ¿no? Destroza el escenario. En melodrama entramos en los personajes reales, ¿no? Son un obrero, un militar, son una niña, y hay que sostenerlos, y el actor no se tiene que reír. No tiene que haber ninguna complicidad con el público. Y sin embargo, la complicidad es a través de la belleza visual, a través de los cuerpos, a través de la exageración. Porque es muy pedagógico el melodrama para la mayoría de la gente que tiene muchos problemas de calidad de ser verdaderos actoralmente. Viste que son un desastre actoral. Entonces, el melodrama actúas mal, pero te sostenés, actúas muy mal, pero sostenés, y como es melodrama, funciona, es maravilloso. Lo malo funciona como bello. Mirá que está buenísimo, está buenísimo. Pensaba eso, como después, digo, algo de estos cuerpos, ¿no? Como son como una especie de oxígeno para el funcionamiento teatral, ¿no? Porque hay algo del permiso de estos cuerpos que son muy irreverentes y muy también como no políticamente correctos, ¿no? Como el mismo cuerpo funcionando como algo fuera de la norma. Me parece como, digo... Pero no solo eso, hay que entender que en la época los actores de melodrama eran venerados. El pueblo los amaba. La gente los esperaba. O sea, eran como el ejemplo social. O sea, estamos hablando de gente que tenía calidades artísticas fuera de lo común. Cómo se movían, cómo hablaban, cómo gesticulaban, o sea, lo que decían, lo que generaban, y a la vez se conectaban con el pueblo, los esperaba. Esta cosa de ir a buscar al artista, ellos eran como los genios de eso. Sí.
¿Querés, Gabriel, que abrimos algunas preguntas? Así nos Dale, queda un dale, ratito, vos manejar el tiempo. así, bueno, entonces hay muchas personas ahí, muchas gracias por Qué lindo. acompañarnos en esta noche, sí, hay muchísimas personas. Y entonces si quieren hacer algunas preguntitas, fueron haciendo algunas preguntas a lo largo, pero si ahora quieren, Vos sabés, Marcelo, pará, tengo una. Vos sabés que sí, siempre cuando te veo arriba no aparece Savignone, aparece ¿qué? Gnon. O sea, y ¿En Gnon en serio? francés es duende. Ah, mirá vos, bueno, según Lorca uno hace teatro esperando que baje el duende. En el flamenco, ¿no? El flamenco, el duende del ¿No? flamenco. Claro, que baje. Ahí, mira, ahí ya vino la pregunta. ¿Cómo se llama el libro que habla del bufón que nombraron? ¿Te acordás el Bufones, nombre? creo. Se llama Bufones, una tapa amarilla, ¿no? Ah, vos tenés, y es de Galdós, ¿no? Galdós, ¿no? ¿Cómo Sí, se llama? aquí está. No, creo que se lee al revés. Sí, ¿cómo se llama Se el tipo? dice Gasou, Gassou, ¿no? Gassou, Gassou. Sí, El sí, sí, libro se un llama francés. Historia de bufones. Es un Ah, libro lo tenés reeditado. hermosísimo. Yo tengo la vieja, la muy antigua. Lo conseguí Sí. justo en el último viaje que estuve en pleno COVID. Y ahí, hoy estuve charlando con Hernán antes, que Sí, nos sí, los vimos vi un en... ratito. Los vi un Lo ratito. viste, estuvimos charlando, fue muy lindo también ahí. Y ahora en 15 Capo. con Guille voy a charlar. Así que ahí es muy lindo para mí, muy inspirador cruzarme a charlar con vos y con Hernán. Digo, son como, nada, personas que me han inspirado mucho en lo que es mi trabajo. Así que, Y somos no, hermanos nosotros. Hermanos de la vida, ¿no? Del sí, trabajo sí, y de sí, las sí, sí. experiencias que vamos a Sí, hacer. sí, dejaba caer algunas cosas del Club del Clown y nada, esas cuestiones tan... ¿Querés que voy acá? Don Chamé, ¿qué tan importante es el ritmo cuando estás en el escenario? ¿Qué tan importante es el ritmo cuando se está en el escenario? La pregunta que nos hacen. Sí, el ritmo es relativo porque el ritmo no se sabe qué ritmo es. O sea, ¿viste? Entendemos Claro. por ritmo rapidito, ¿no? O sea, a mí me Ujú. encanta el buen ritmo, pero el ritmo puede ser lento. Lo importante es encontrarle el tempo a la El acción, tempo, ¿no? exacto. El tempo a la acción. ¿Cómo es el tiempo de esa acción? Yo siempre les digo a los estudiantes, les digo, ¿de qué hablan las actrices y los actores cuando la obra termina y se van al camerino? ¿De qué hablan? Dice, y bueno, dice, bueno, qué linda función, sí, bueno, vamos a comer algo, sí, pero ¿qué más? ¿De qué hablan? Y hablan del tiempo. Dicen, che, cuando yo hago esto, vos aguantá un cachito que yo después meto esta, pero vos dame un Es segundo verdad. más. No, no me lo te estás apurando mucho, no me dejas, ¿no? Y dice, bueno, pero vos estás muy apurado, vos acá vas a ver que funciona. Cortá eso, cortemos esto y vas a ver que funciona. O sea, es como todo el tiempo estamos con el tempo para Sí, lograr sí, sí. ajustar la maquinaria. La maquinaria hace clac y se engranaja y el público Sí, sí, sí. reacciona de una manera mucho más efectiva, precisa. O sea que lo importante es ese conocimiento de lo que vos, de la partitura que vos has logrado, de ver cómo se Sí, sí, ajusta sí. mejor. Porque a veces justamente el tiempo es muy acelerado. Por ejemplo, el tiempo, a mí me pasa el ritmo, a mí me pasa que llegué para irme, yo la inventé en el 2004. Claro. O sea, ¿cuánto pasó? ¿Pasaron 15 años? 16, 16, 16 pero años. ahora parece O sea, más en la pandemia. tenía otra edad, y no voy a decir la cual, pero tenía otra edad, y mi cuerpo iba a una velocidad espectacular. Y yo ahora la hago y digo, es que me voy a morir si hago esa. Y yo me acepté ralentizarla un poco, y ¿sabes qué? Al final ese tiempo anda mejor a nivel de la Mirá, velocidad que necesita la obra que el otro. La siento como mucho mejor a veces. Como que mirá qué yo lo bueno. puedo vivir mejor. O sea que el ritmo es una cuestión de percibir qué es lo que conviene. Primero tu cuerpo, cómo vos estás en mejor sintonía con el público, cómo el público recibió el material Sí, de sí, sí, sí. manera precisa y sobre todo conmovedora. Es falso y conmovedor. Tenemos que lograr que esa falsedad se convierta en una verdad. Entonces, Sí. bueno, eso. David Mamet, viste que plantea algunas cosas que son interesantes. Mm, sí, es cierto, el Una libro cosa este. que plantea, media así como tajante, que los intérpretes están para entrar, decir a tiempo y salir a tiempo. ¿Viste? Como plantea una cuestión así. Pero
en algún punto me parece que es algo interesante lo de esta propuesta del tempo como herramienta, ¿no? Que es diferente a como a Es que lo que no pensar en entiende un velocidad. actor, a ver, o sea, antes cuando estábamos hablando de melodrama, una cosa que me di cuenta que tenía ganas de decirte es que a pesar de lo maravilloso del melodrama, seguramente habrá habido, como en todo, excesos y estereotipos tan grandes que hubo una cosa que el melodrama y todo el teatro de la época, bueno, entró un poco en decadencia, como el circo también entró en decadencia en su momento, Claro. los payasos. Y entonces apareció el teatro realista, que es el concepto de soltar todo, de ser solo auténtico y no meter el cuerpo y ser Sí, sola, sí, y sí, sí, sí. estar en una realidad y qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista, el actor se ha acostumbrado a un lenguaje psicológico muy fuerte. Entonces, el problema ahí es la psicología y el tiempo. Quiere decir, un Claro. actor que un día viene y te hace, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Y al otro día viene y él siente, hola, ¿qué tal? Qué bueno. O sea, el director se levanta de la butaca, va y lo mata. ¿Entendés? Vos no le puedes cambiar el tiempo así nomás porque a vos lo sentiste diferente. Hay algo de que hay que... No te cuento, notelo, que hay toda una temática con texto, cuerpo, entonces vos lo sabés. Claro. O sea, entonces, quiere decir, hay algo que hay que entender que, la percepción subjetiva, psicológica, emocional del actor no puede destruir el tiempo escénico. Tiene que estar al servicio del Totalmente. tiempo escénico. Sí, Si esto sí. cambia, Te pensaba en algo que a veces pasa la interpretación, que piensa lo que piensa. Y entonces ahí es cuando se pierde, viste, en como en una gran subjetividad, ¿no? Eh, Pensaba ahí sí, la contraposición del melodrama que después llega al realismo y con el otro extremo el naturalismo que todo tiene causalidad, ¿no? Algo de lo que planteó Meyerhold a Stanislavski, le dijo, mirá que todos tus intérpretes se parecen demasiado. claro. ¿Te Lo planteo lindo alguna del pregunta más? realismo, lo lindo del realismo es que habla de la realidad y lo que es maravilloso del realismo es cuando la realidad deja de ser real, cuando la realidad no es tal cual la conocemos. Chekhov es un Claro, genio de eso, de que todo es real, todo es realista, y sin embargo detrás de eso hay otro plano que es la vida, que es más compleja. Y hoy te sí, sí, escuchaba sí, con totalmente. Hernán, que hablaban de Shakespeare, de que el personaje le dice al otro, Shakespeare es el genio de la verdad, o sea, todo lo que escribe es verdad. O sea, todo lo que uno ya sabe, el tipo te dice, voy a hacer esto, haz esto. Va a pasar esto, va a pasar esto. Lo difícil es cómo crear poesía. Lo que es loco es que él logra que la vida sea compleja creyendo que también es lo que... O sea, no hay psicología en Shakespeare, eso quiero decir. Y en Chekhov Claro, sí hay claro, no, totalmente. psicología. Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esa psicología y este estado emocional esté al servicio? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a vos te va a gustar. Yoshi Oida, Sí, me ¿no? El encanta. Me Japo, encanta Yoshi Vida. más loco, más el viejo ese. Entonces me contaba una vez lo que le pasó con la obra esta, la del hombre que El que confundía a su confundía a su mujer mujer con un sombrero. con sombrero. Entonces, que son todos casos de psicóticos, de tipos que están Sí, 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 completamente muy pirados. mal. Él hacía una escena que era maravillosa, que los tipos lo filmaban en primer plano y y el Sí. tipo no podía reconocer la parte derecha de su cuerpo, ¿no? Sí, Le decía, es bueno, escalofriante no, esa no, escena. perdón, todo lo que es a la derecha el tipo no lo reconoce, No todo. lo Y le ve, se dice, bueno, afeita hasta la usted mitad. sí, sí. Entonces dice, vamos a hacer una prueba. Le dice, bueno, usted se va a afeitar. Le ponen la barba y dice, ¿se puede afeitar? Sí. Entonces el tipo se afeita la mitad. Y dice, termina. Dice, ya terminé. ¿Está afeitado? El tipo dice, sí. ¿Quiere mirar la pantalla atrás suyo? Y el tipo se gira así y vuelve y no hace nada y te querés morir porque el tipo se da cuenta que está Es loco. tremenda, es Entonces, tremenda, él dice que él tremenda. sufría mucho porque no encontraba el tempo de cómo mirar atrás de la pantalla. Y Ah, que un mira, día Peter Brook le dijo, ¡estuvo buenísimo! Dijo Peter Brook, ¡estuvo buenísimo! Mañana sí lo mismo. claro. Entonces, y parece que él encontró como el tiempo de mirar atrás, ¿entendés? Que no es Claro, fluctuar, sino que el tipo encontró como paf y paf claro.
y creo que hacía un gesto de acomodar algo, ¿entendés? Y nada más. Sí. Y te mató. No. Ahora, después tenés que poder Esa repetir ese tiempo. Tenés que poder esa repetir era ese la tiempo. escena, ¿no? De esa obra, era una de las escenas, la vi en la casa cubierta, la obra esa. Sí, me acuerdo que pasó eso. Sí. Fue una cosa, pero hoy charlaba con Hernán sobre el Arlequino sobre dos patrones cuando Solieri se saca la máscara y es un viejito, no sé si la vi, que son esos momentos donde yo me siento partido en la butaca, ¿viste? Como que digo, esto es el teatro que, es por lo que hago teatro, por estos momentos, ¿no? Y esa escena, tengo que, es una de las que me quedó grabada de esa obra, ¿no? Pero quiero decir, entonces es importante entender que mismo en el realismo hay una esclavitud del tempo escénico. Hay una esclavitud de producción. Si viene el productor y te dice, che, esta obra tiene que durar 1 hora 20 y no quiero que dure 1 hora 25, porque si no, no me llega la obra de atrás, vos estás obligado a hacer de 1 hora 20. Puede ser una esclavitud Totalmente. que no estamos de acuerdo. Mushkin no va a estar de acuerdo, había Mushkin, claro. Pero nosotros que somos latinoamericanos obedecemos más a las cuestiones del capitalismo. Entonces, pero más allá de eso, hay una realidad. Entonces, bueno, para terminar el tema del tiempo, que yo creo que se confunde con lo del ritmo, ¿no? Claro. A ver, acá en el caso de obra actuaba el niño de la peli, el tambor, sí, estaban comentando cuestiones de la película, de Manjú, exacto. Sí, de los mismos ejemplos, así de claro. Bueno, pero en el cine, pero en el cine no es lo mismo, porque en el cine cortaron, pusieron y ahí quedó. Pero en el teatro tenés que hacerlo todas las noches, ese tiempo teatral. Claro. Esto es lo difícil de actuar. Totalmente. Voy a buscar algunas preguntitas acá. ¿Pueden hablar un poco de la crueldad que toca el bufón? Alguien nos pregunta. No puede ser cruel si no es cómico. O sea, que no es cualquier cosa, que tenés que ser muy vivo, muy inteligente, muy suspicaz, y tenés que hacer reír a todos, salvo al que estás burlando, que está con la cara que estás... Esa es la crueldad. O sea, que se ríen todos menos uno. Pero lo que quiero decir es que no hay, o sea, que el bufón, el clown cuando fracasa y no funciona, lo echan del escenario. Al bufón lo mandan a la cámara de gas, no puede fallar. O sea, es una porquería, es una larva, una lacra que no soporta. Entonces, hay algo de eso, de la crueldad, pero bueno. Sí. Otra. Y Gabriel, y llegaste en términos de, digamos, como uno puede decir, bueno, en los espectáculos uno va cruzando los territorios y ya dejan de ser un territorio, ¿no? Esa es mi sensación, claro. ¿No? Sí, claro. Pero ¿alguna vez te planteaste encarar directamente algo de territorio de bufón? ¿Te planteaste alguna vez en tu proceso? Me da muchas ganas. Siempre me dieron muchas ganas, más en otra época que el bufón estaba menos de moda y la imagen del bufón era más sorprendente, pero también te da miedo, ¿eh? No es tan fácil, te da miedo meterte y uno sabe en la que se va a meter, uno sabe que se va a meter en un lío, no sé, qué sé yo, Leo Bassi, ¿no? Leo Bassi, gran bufón, payaso pero gran bufón. Leo Bassi tenía amenazas en el Teatro Alfil en Madrid, tenía amenazas de bomba casi todos los días por la Acción Católica. Darío Fo le metieron una bomba en el Teatro San Martín. En el Teatro San Martín en el año 78 yo estaba, le metieron una bomba y todo el mundo tuvo, no explotó, pero todo el mundo tuvo que desalojar la sala. Quiero decir, Acción Católica no le gusta a los bufones, ni los payasos, ni los, o sea, nos quemaban antes. Sí, entiendo. Hay algo de la burla absoluta, ¿no? Y al mismo tiempo, algo muy místico al mismo tiempo. O sea, entonces, meterse en el tema a mí me encantaría, pero yo creo que son buenas épocas. Yo me di cuenta, Las Col, yo insisto que tiene una característica muy bufona, y hace años atrás, a mí me gustaba la obra, pero con los años la obra tomó mejor color por el bufón. Como que cada vez iba peor, y ya cuando subió Macri, la gente estaba como, vamos, como que el público se pone como loco también, porque le sacás el lado entonces,
hay que saber que te vas a meter en una fuerte, te vas a meter en una. No es lo mismo que un Shakespeare, no es lo mismo. Te vas a meter en una cosa que te va a traer problemas y que tenés que estar preparado para esos problemas, ¿no? Entonces creo que a un lado no es solamente un hecho estético, también un hecho político que tengo que prepararme yo también. Sí. A mí me gusta cuando trabajo el Buffon, trabajar con Rimbaud, con Baudelaire, como textos, ¿no? De textos simbolistas, pero que me parecen extraordinarios para el territorio. ¿Qué te parecen esos, no, pero el textos? Buffon es un lugar, primero que el Buffon y la palabra es fundamental. El Buffon es muy corporal, pero sobre todo hay algo de la palabra que es brutal, ¿no? La palabra en bandeja, ¿no? Como teoría claro, de trabajo. está la palabra de jugar con la palabra y después está la palabra, que es decir, que vos agarrás un texto como el de Baudelaire, Rimbaud, la Biblia, agarrás la Biblia y decís la Biblia Buffon y se te quedan los pelos de punta. Claro. Quiero decir, todo lo que sea traer un texto potente, poético o político o lo que sea, en el Buffon toma un color diferente. Claro. Sí, De alguna totalmente. manera lo que pasó con Batato, Urda Spilletta y Tortonese en aquellos años de los 80, ¿no? Eran los tres vestidos de mujeres. Había algo bufonesco. Había algo, viste, que era como, además que bueno, Tortonese era la más linda, pero los otros dos eran un mamarracho de mujer. O sea, era una cosa que vos decís, y siempre terminaba a las piñas, siempre era como violento, al final se terminaban dando piñas siempre. Y lo que era maravilloso, y yo creo que fue el gran éxito de los tres, eran los textos que traían. Los textos de Pizarnik, de Alfonsina Storni, todos estos textos de mujeres que se han suicidado. O sea, en la potencia del texto dentro de la burla, deja de que sea una poesía, para convertirse en una poesía vibrante, extraña, atemporal. ¿No? Digo por cosas porque uno tiene una tendencia a un cliché de la poesía, ¿no? Pipí, 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 pipí. Y el bufón te saca de ahí, te pone en un lugar. Digo porque me parece que los bufones están cercanos. Hay algo de los muy buenos, la gente que hace muy buen stand-up, que tiene una capacidad bufona fuera de lo común. Totalmente. Hablo de los grandes de stand-up, porque son pocos. Hay algo, el stand-up es cínico y pega abajo el buen stand-up. Sí, ¿no? Totalmente. Acá preguntan sobre si modificaste los textos al servicio de lo que vas descubriendo en los ensayos con ellos por Otelo, mencionan, si fuiste modificando textos durante el proceso de creación. No, a ver, no. Yo llegué a la obra con mi traducción de la obra y con un recorte. Llegué con, creo que eran 40 páginas de texto. Le saqué la mitad. Porque mi idea era que dure 1:30, 2, y no 4 horas. Empezó a ensayar y ensayando, ese texto es el material para empezar a encontrar las acciones y los pequeños textos que son como chistes o que son como rupturas del texto que te permiten. Y eso lo encontramos porque yo también ellos lo proponen porque yo también lo llevo para un lugar determinado. Y finalmente se llegó a una partitura nueva de Otelo, que nunca se la doy a nadie, porque no me gusta que la gente que me dice, ay, ¿me das Otelo para poder estudiar? Le digo, no, ni loco te la doy, ni loco. O sea, quiere decir, es una partitura que fue, por supuesto, creada, pero como todo, en los ensayos aparecen las cosas. La gente que hace teatro sabemos que en los ensayos es donde aparece el material, no es sentado en el escritorio. El escritorio es la preparación, es la estrategia, pero no el teatro. Claro. Y con respecto a la palabra, ¿no? Digamos, como, ¿dónde estás hoy en relación a la palabra? ¿Qué tensión te provoca hoy como teatralidad la palabra? A la palabra yo sigo siendo fiel al concepto clownesco. Creo que, salvo que sea un Shakespeare, que la palabra es fundamental en el sentido de la belleza de la palabra, de lo poético de la palabra. Insisto, si vos me das un texto que me gusta, Beckett, Molière, Chekhov, Shakespeare, que los amo, que son mi favorito, bueno, eso los hago, ¿no? Pero si no, en mis creaciones la palabra no es un factor de entendimiento del espectáculo.
La palabra tiene que ser poética, la palabra tiene que ser una conexión con la acción me llevó a la palabra y la palabra me llevó a la acción, y no que la palabra hace que se entienda el espectáculo, porque si yo me baso en eso, estoy haciendo un arte netamente teatral, y yo no hago un arte 100% teatral. Soy un hombre de teatro toda mi vida dentro de un teatro, desde muy chiquitito, conozco hasta el último vericueto de un teatro, pero me parece que el teatro que hago es un teatro donde me influyó mucho el mimo y el clown, que es que la palabra es un factor de comunicación, pero no de entendimiento, insisto. Mira, ¿sabés qué pienso de algo que fuiste mencionando, que es la idea de la palabra como belleza en Shakespeare? Y pienso que la belleza, lo interesante de la belleza es que tiene un velo, ¿no? Como que hay algo oculto detrás. Y me gusta pensar la palabra desde ese lugar. Y otra cosa que mencionaste como si fuese este elemento casi un posterior a ese cuerpo, que viene como de la génesis del cuerpo, que es como que después se nombran las cosas. Primero nos ha pasado y después se dijo, es música, ¿no? Como si hubiese ese proceso. Me parece que no sé, ¿estás por ahí, Gabriel? ¿Es algo de eso también? Totalmente. No sé, para decir una cosa en coincidencia es, yo lógicamente adolescente era fanático de Spinetta sigo siendo, de Spinetta y de Charly García, y la palabra no es directa, la palabra es poética. Después, cuando empecé a amar el tango, me di cuenta que los tangos que me gustan son los que tienen esa poesía, y que te das cuenta que el rock ha tomado la palabra poética del tango argentino, y lo que es interesante de esa palabra poética es que es difícil, que no la entendés de entrada. O sea, Spinetta es un tipo que tenés que escuchar 3 veces el tema y después, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo? Y después, y después ya no podés parar de escucharlo y repetir la canción todo el tiempo. Y adentro de esas palabras pasan los años y descubrís que lo que dijo tiene otro significado que vos no entendías de adolescente. ¿Sabes qué? Eso es como un pensamiento de mucha profundidad, que es como casi de cómo surge la filosofía, que es el amor por el conocimiento, ¿no? Como si estas poesías que mencionas despertasen un amor por seguir conociendo, ¿no? Lo que se está nombrando. Que me parece Pero viste que con Shakespeare pasa eso también. Con Shakespeare, totalmente, sí, lo que yo más hago teatralmente, hay algo donde, por ejemplo, yo no trato la gente cuando viene el Otelo, al comienzo se quedan como choqueados, porque yo arranco con el texto y digo, vamos con el texto. Vamos con el texto, dale, vos dale. Y la gente dice, ¿qué están diciendo? Y vos dale, que se jodan, que ya van a entrar, que se adapten. Claro, lo mismo con Borges. Borges no te espera, empieza, y vos decís, ¿qué? Y tenés que ir detrás de él, ¿viste? Y un día decís, no lo puedo soltar. Ahora entré. La palabra bella y poética obliga al espectador a actuar, lo pone en funcionamiento, dice, tengo que entender, mirá lo que dijo, el rostro de la maldad nunca es visto hasta que no es usado, ¿no? O sea, ¿no? Dice Yago, ¿no? Y eso hace que el espectador, la mente, la palabra, su cerebro está con la palabra, con el cuerpo, con la risa, y bueno, todos esos elementos lo tiene al espectador bailando de la butaca, ¿no? Lo tiene ahí, taca. Algo que planteaba Borges, eso que es poder combinar imágenes, palabras, para que provoquen imágenes más contundentes todavía, que no es tanto el valor de la palabra en sí misma, sino su combinación, ¿no? Como me parece fantástico, ¿no? Había otra pregunta acá, que es si pueden hablar del error y su valor, el error como motor. Ahí alguien pregunta si podemos acercar algo de eso. ¿Qué te parece? Y por eso somos especialistas de esto. Claro, hemos nacido así, hemos nacido por esa razón. Yo siempre digo que, no sé, parece que tengo un nombre, parece que a la gente le gusta lo que hago, pero es mentira. O sea, yo fracasé toda mi vida. Siempre la estuve cagando, pero como aguanté cagándola todo el tiempo, la gente dice, qué bueno que es.
pero porque fracasé todo el tiempo. Y ya resulta que el fracaso ese se convirtió en una virtud. Pero en el momento era horrible. Muy bueno. O sea, el error está todo el tiempo. O sea, sobre todo si vos no sos alguien que está buscando todo el tiempo estar en el sistema. Entonces estás todo el tiempo en el error. O sea, no estar en el sistema es un error. Sí. Analíticamente. Yo a veces me encantó lo que decías. Pensaba sobre el error. A veces cuando me pasa en las clases donde sucede el error como herramienta, ¿no? Que a mí es como si en ese momento le devolviese al cuerpo algo que dice, che, no te olvides de que sos humano y que de eso se trata. No de Claro. buscar esa perfección ilusoria, angustiante y frustrante, sino de reconocerte humano. Y cada vez que pasa eso, es como para mí es un poco una celebración para un cuerpo, porque lo primero que hace es respirar y aliviarse, por otro lado. Sí, y yo creo que todo el tiempo cuando hay una situación de dificultad en la escena, hay que todo el tiempo estar jugando con un humor con todo el tiempo con un humor y que la persona apenas se lo quiere tomar en serio, le tenés que hacer un chiste, ¿no? Diciendo, mira vos, o sea, como que le tenés que anular el ego, ¿no? O sea, el Total. error es la bajada de ego absoluta, ¿no? Y después Sí. está el oficio, poco a poco el oficio se va penetrando y uno va entendiendo Sí. formas internas de trabajo que el error está a tu servicio. Pero al comienzo es choqueante, es como un error, y además delante de los demás, qué sé yo. Pero creo que lo interesante es la relatividad filosófica de las cosas, ¿no? Eso es lo que enseña el clown, ¿no? Es la relatividad filosófica. Quiere decir que lo que parece que es el éxito parece que es fantástico, pero al mismo tiempo se llega a una gran estupidez por éxito, y el fracaso, al revés, nos está dando alimentos y condimentos al drama muy interesantes, porque lo que es interesante en un curso, muy interesante, que cuando alguien tiene una dificultad y entra en esa situación de fracaso, la persona se siente incómoda, yo trato de jugar, pero los compañeros, todos, nadie está como diciendo, todos están, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a Ese salir momento. de esta? Es un momento de tensión dramática maravilloso. Entonces hay que aprender Sí. de que estás al servicio de la escena, estás al servicio de Dionisios, que suceda Sí. el dios del teatro ahí. Si vos te quejás y lo sentís todo personal y todo te molesta, y bueno, pero no era la buena profesión, en el banco estabas más tranquilo. O sea, te ibas a la ventanilla de banco, te puteabas con cada uno que viene y se acabó. O sea, esto es como un Sí. riesgo, y el error tiene que estar constantemente. Hoy los escuchaba a vos y a Hernán que hablaban de la casualidad de las cosas. O sea, la casualidad de las cosas que encontramos tiene que ver con los errores. O sea, como que, o sea, Totalmente. nosotros íbamos con un ensayo preparado, vamos a hacer esto, no está funcionando el ensayo, es un desastre el ensayo, los actores ya empiezan y de repente aparece un error y dice, eso, Hay que ir ahí. hagamos eso, Sí. hagamos Hay que eso. ir ahí. Claro. Sí. Para mí es como, a veces el error es como esa necesidad es lugar donde brota el inconsciente, el lugar donde brota algo que quiere salir, que quiere vivir. ¿Viste? Como el error como un lugar de vida, totalmente fundamental, digamos, ¿no? Creo que una buena obra Sí, pero se encargará de hacemos tener buenos teatro. errores. Creo que la gran problemática de estas épocas es que todo el mundo toma todo personalmente y todo terapéuticamente y todo es como una referencia a uno mismo, a lo que vive. Es una paja, basta. No puede ser. O sea, lo lindo es el teatro, es la ficción del teatro. Lo lindo es que eso que te está pasando está siendo transmitido a otro. Y Totalmente. eso es un elemento único que relativiza tu conflicto. Tu conflicto, el teatro, los griegos lo inventaron para sanar a la gente, no solamente los que lo hacían, sino también los que lo veían. Era un elemento de Está bueno. sanación. Entonces, la sanación no es creer que es verdad para vos. Este fracaso mío, yo tengo este problema, pero eso que estás diciendo es completamente absurdo. Venís en 2 días y decís, che, qué pelotudo lo que dije. O sea, es absurdo. Entonces me parece muy importante que el concepto es filosófico y teatral, y no es Claro, personal. sí. Con lo personal sirve para
para poder ofrecer. Pero si lo personal está constantemente en un trabajo, es posible que no podamos ensayar muchas horas, que haya mucha Sí, pérdida de sí, sí. tiempo. Es que todo, ya cuando pasa a ese plano es muy difícil dialogar, ¿no? Cuando entra el plano del sentimiento, porque no tenemos material para dialogar ahí. Me encanta porque una Entonces, chica, creo, o un chico, no llegué a leer, dice, es abandonar el control, dice ahí. sí. Y digo, no es al contrario, es empezar a controlarte. Controlate un poco, ten un poco de disciplina, o sea, llega la hora, ponete a trabajar y terminamos, y hoy fue un día difícil, no encontramos nada, bien, perfecto, qué buen día de trabajo. O sea, no es descontrol, es al revés. Aceptar el Sí, error sí, es sí. tener un control mucho mayor de vos mismo. O Mira. sea, estar desesperado por el error es un descontrol que vas a vivir angustiado todo el tiempo. Sí, es verdad. Y si querés, hacemos unas últimas y ya vamos cerrando, que le metimos a esta charla, el lado B de la charla, que yo podría estar horas charlando contigo, Gabriel, ¿eh? Para mí es Bueno, pero está como, muy bien, lo hemos hecho, lo hemos hecho. lo Pero hemos vayamos hecho y cuando vos quieras, como ha vos sido digas. un placer. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita más. Ahí se sumó Tincho, creo, ahí de Otelo, me Sí, parece. mañana tiene una charla, Tincho. Ah, Muy mira. bueno, en el Caras y Sí, Caretas. ahí, así que bueno, si hay alguna preguntita más, creo que fuimos respondiendo todas las que más o menos sugirieron, ¿no? Hay algunas preguntas, ¿cómo se imaginan cuando retorne el teatro? A mí son preguntas que me cuestan pensar hoy, o por lo menos trato de no Yo siempre pensarlas, me digo lo pasa eso. mismo, pero yo creo que, a ver, hay una cosa que yo trato de ayudar con lo que está pasando, intento, porque creo que lo más importante de este momento es un momento de, ¿cómo decirlo?, de comprensión sobre lo que nos pasa, no sé, viste, de estar como un poco en bondad con el otro, viste, hay algo de la bondad que Totalmente. hay que tener. Sí, 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 Entonces, sí, sí. en la angustia que todo el mundo siente, tenemos que entender que no podemos vivir todo como un delirio todo el tiempo, porque hace menos de 2 meses, el día 15 de marzo, nosotros suspendimos Otelo, yo fui a un teatro independiente y decían que no iban a parar, y estaba todo el mundo en los bares, y nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Hablo del día 15 de marzo, perdón, 15 de marzo, dije noviembre, 15 de marzo, ¿entendés? O sea, digo, yo decía, pero vamos a cortar todo, ¿vos no sos consciente que no tocamos más a partir de mañana? No, nada que ver, nada que ver. Ahora todos estamos en el coronavirus, está full. Esto va a terminar y vamos a salir y va a ser difícil porque pero de la primera momento que te gusta una chica y le quieras dar un beso, se acabó el coronavirus. Yo creo que sí. Yo trato hoy de no pensar demasiado, ir viendo paso a paso y ver cómo... para mí la brújula Va a está ser dada por lo largo, que mencionas. va a ser largo, ¿Eh? va a ser largo, no va a ser mañana Va a ser esto. largo, pero me parece que sí, uno se entiende, de esto se va a salir, no sabemos cuándo, y eso quizás sea lo angustiante, pero creo que lo mejor que nos puede pasar es tratar de... Esta situación amorosa me parece importante del día a día, ¿no? Tratar de practicar lo amoroso. A mí, esto de encontrarme con los domingos con gente amiga es como una práctica amorosa. Y hablando de teatro, que es el lugar más lindo que encontré en esta vida, ¿no? Sí, yo creo que hay que entendernos y compartir. Lo que estamos haciendo está muy bien y es lo que pasa en el presente y está todo bien. Pero bueno, creo que lo interesante es hablar ahora de teatro y no de lo que ya hablamos todo el Sí, día, ¿no? Que hablamos todo el así día del es. coronavirus, así que ya está. Bueno, Gabriel, no sé si estás de acuerdo, podemos, ya Dale. acá no hay más preguntas, por ahí haya muchas, hemos respondido un montón. Yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado a un segundo vivo, lado B. Genial. Un gran abrazo a la Dale. distancia, agradecido.